David Copperfield, Charles Dickens. Tengo tal experiencia del mundo a la edad en que escribo estas memorias que no me asombra ya nada de lo que suele suceder y, sin embargo, me sorprende la facilidad con que me abandonaron a tan tierna edad. Me parece una cosa extraordinaria que nadie interviniera a favor de un niño inteligente, dotado de grandes facultades de observación, despierto, cariñoso y delicado de cuerpo y de alma. Pero es lo cierto que nadie abogó por mí y me encontré convertido a los 10 años en un obrerillo de la casa Murdstone y Grinby. Estaba situado el almacén de estos señores en Blackfriars, a la orilla del río. Urbanizaciones recientes han cambiado el aspecto de aquellos lugares, pero en el tiempo a que me refiero, el almacén era la última casa de una calle estrecha que bajaba serpenteando hasta el Támesis, terminada por unos peldaños desde los que se subía a los barcos. Era una casa vieja con un patinillo que confinaba con el río en las mareas altas y con el cieno de la orilla cuando el agua se retiraba, y por el cual pululaban las ratas. Las habitaciones, revestidas de madera ensamblada, ennegrecidas por el humo y el polvo de más de un siglo, los pisos y la escalera medio destruidos, los agudos chillidos y las luchas de las enormes ratas grises en las cuevas, el moho y la inmundicia que lo recubrían todo, son cosas que están presentes en mi imaginación como si las hubiese visto ayer. Vuelvo a verlo todo como lo vi en el momento fatal en que llegué por primera vez a aquella casa, ha sido de la mano del señor Quinión. La casa Murdstone y Grinby abarcaba negocios muy diversos, pero el principal era surtir de vinos y licores a ciertas compañías de navegación. He olvidado la línea que servían los buques en cuestión, pero me parece que iban a las Indias Orientales y a las Occidentales. Lo que sí sé es que una de las consecuencias de semejante comercio era dejar en el almacén una cantidad enorme de botellas vacías, en cuyo examen se empleaba un cierto número de hombres y de muchachos, que debían separar las que estaban rajadas y enjuagar y lavar las útiles. Cuando faltaban las botellas vacías, siempre había que poner etiquetas a las llenas, tapones que colocar y lacrar, y cajas que llenar de botellas. A este último trabajo me destinaron a mi llegada. Me sumé, pues, al grupo de los 3 o 4 niños empleados en esta operación. Me asignaron sitio en un rincón del almacén. El señor Quinión podía verme por una ventanilla practicada en la pared, por encima de su mesa de despacho, con solo ponerse de pie sobre los travesaños de su banqueta. Como era el primer día en que debía comenzar mi lucha por la vida, bajo tan favorables auspicios, por cierto, pusieron a mi lado al mayor de mis compañeros para que me enseñase lo que tenía que hacer. Se llamaba Mick Walker, llevaba un delantal hecho jirones y un gorro de papel. Me contó que su padre era barquero y que todos los años tomaba parte en las ceremonias de designación de alcalde, llevando un sombrero de terciopelo negro en la cabeza. También me dijo que teníamos por compañero a un muchacho al que conocían con el nombre extraordinario de Fécula de Patata. Pronto averigüé que no era este el verdadero nombre de este personaje, sino que lo habían rebautizado en el almacén, al observar la semejanza de su color con el de una patata. Su padre era aguador y a esta profesión unía la de bombero de uno de los grandes teatros, en el que la hermanita de Fécula desempeñaba los papeles de enana en las pantominas. No puede expresarse con palabras la secreta angustia de mi alma al ver la sociedad en medio de la cual había caído, y más aún al comparar los compañeros de mi vida de obrero con los de mi dichosa infancia, aún sin contar a Seaford, a Traddles y a mis demás compañeros de colegio. No puedo dar una idea de lo que experimenté al ver ahogadas en germen todas mis esperanzas de llegar a ser un día hombre instruido y poco vulgar. El sentimiento de mi abandono, la vergüenza de mi situación, la desesperación al pensar que todo lo que había aprendido, todo lo que había excitado mi ambición y mi inteligencia, se borraría poco a poco de mi memoria. Sufrimientos son que no pueden describirse.
Tantas veces como me vi solo aquel día, mezclé mis lágrimas con el agua en la que lavaba mis botellas, sollozando como si mi pecho estuviera a punto de estallar como una botella rajada. Las 12:30 marcaba el gran reloj del almacén y ya se estaba preparando todo el mundo para marcharse a comer cuando el señor Quiñón dio un golpe en la ventana de su despacho y me hizo señas de que fuese a hablar con él. Al entrar me hallé enfrente de un hombre de unos 40 años, algo grueso, con tantos pelos en la cabeza como los que pueda tener un huevo, y vestido con una levita gris y un pantalón negro. Al oír mis pasos, volvió hacia mí su rostro mofletudo. Fijándome en aquel desconocido, pude observar que sus ropas estaban muy deterioradas, pero el cuello de su camisa era impecable. Se apoyaba en un bastón adornado con 2 borlas descoloridas y llevaba pendiente de un cordón mugriento un monóculo, que según averigüé más adelante, le servía solo de adorno y como símbolo de suprema elegancia, pues se servía de él raras veces, porque no veía nada en cuanto se lo ponía en un ojo. Aquí está, le dijo el señor Quiñón señalándome. Ah, ¿es este el joven señor Copperfield?, exclamó aquel personaje con un tono de indefinible dignidad que me impresionó en extremo. ¿Está usted bueno, señor? Le contesté que estaba muy bien y que deseaba se encontrase él lo mismo. Mi salud, gracias al cielo, no puede ser mejor, dijo el señor imponente. He recibido una carta del señor Murdstone en la cual me significa su deseo de que disponga una cama para usted en una habitación que tengo libre en la parte trasera de mi casa y que conviene mucho como dormitorio, subrayó con una sonrisa amistosa a un joven principiante como el que tengo el placer de... Y el señor elegante metió su barbilla entre las 2 enormes puntas del alto cuello de su camisa. Este caballero es el señor Micawber, me dijo mi principal. Sí, añadió el designado, ese es mi nombre. El señor Murdstone, observó mi principal, conoce al señor Micawber porque él es comisionista de la casa. No es, pues, extraño que le haya escrito encargándole que buscase una habitación para ti, y conforme acabas de oír, te recibirá en su casa. Mi dirección, dijo el señor, es Windsor Terrace, camino de la City. Yo, en una palabra, añadió el señor Micawber con fatuidad y como cediendo a un nuevo impulso de confianza, allí es donde yo vivo. Hice una inclinación saludándole. Ante el temor, prosiguió el señor, de que sus peregrinaciones por esta metrópoli no hayan sido aún muy numerosas y de que pueda hallar usted alguna dificultad en penetrar los dédalos de la moderna Babilonia en la dirección del camino de la City, en una palabra, prosiguió en tono meloso, ante el temor de que pueda usted extraviarse, me honraré viniendo a buscarle esta noche para enseñarle el camino más corto. Le di las gracias de todo corazón por la molestia que quería tomarse por mí. ¿A qué hora?, prosiguió el señor Micawber. ¿A qué hora podré yo? Hacia las 8, contestó el señor Quiñón. Aquí estaré a las 8, terminó el señor elegante. Señor Quiñón, he tenido un verdadero placer en saludarle. No quiero hacerle perder más tiempo. Se puso el sombrero y salió con el bastón debajo del brazo y el andar majestuoso tarareando una cancioncilla. Cuando nos quedamos solos, el señor Quiñón me exhortó solemne a hacerme lo más útil posible en el almacén, a fin de merecer mi salario de 6 chelines semanales, según creo. No estoy seguro de si eran 6 o 7. Me inclino a creer, vista mi incertidumbre acerca de este particular, que al principio ganaría 6 chelines, que luego aumentarían a 7. Me pagó una semana adelantada, supongo que de su bolsillo particular, de cuya cantidad hube de dar 6 peniques a fécula por llevar mi maleta aquella noche a Windsor Terrace, pues aunque, como ya dije, aquella era pequeña, no tenía yo la fuerza suficiente para llevarla. Gasté otros 6 peniques en mi comida, que consistió en una empanada de ternera regada con agua bebida en la fuente próxima, y el tiempo que me sobró del concedido al descanso de mediodía lo invertí en pasearme por las calles próximas. Aquella noche, a la hora fijada, reapareció el señor Micawber.
Me lavé las manos y la cara para hacer honor a la elegancia de mi acompañante y emprendimos juntos el camino de nuestra morada. El Señor cuidó de hacerme fijar en el nombre de las calles y en las fachadas de algunos edificios, a fin de que pudiese encontrar mi camino a la mañana siguiente. Llegamos a Windsor Terrace, entramos en una casa de apariencia mezquina como su dueño, pero que tenía, como pretensiones de elegancia, y me presentó a la señora Micawber, que era muy delgada y pálida. Hacía tiempo que la buena señora no era joven. Cuando entré, estaba sentada en el comedor, dando de mamar a un niño. El primer piso no tenía muebles y para que no lo notasen los vecinos de enfrente, estaban corridos los visillos. Esta criaturita tenía un hermano gemelo. Puedo decir que, mientras duraron mis relaciones con aquella familia, jamás vi a la señora Micawber sin ver al mismo tiempo en sus brazos a uno de sus gemelos. Uno u otro estaban siempre chupando la leche de la madre. Tenía el matrimonio otros 2 hijos, un varón de unos 4 años y una niña un año menor. Una joven muy morena servía a la familia y completaba el número de los habitantes de aquella casa. A la media hora de estar yo en ella, ya me había contado la criada que era huérfana y que la habían recogido en el hospicio de San Lucas. La habitación que me destinaron estaba situada en la parte posterior de la casa, en el último piso. Era muy pequeña, apenas si tenía muebles y sus paredes estaban recubiertas de un papel sembrado de circulitos azules. Jamás hubiera creído, me dijo la señora Micawber, sentándose para recobrar el aliento, después de haber subido con uno de sus mellizos en brazos para enseñarme mi cuarto, jamás hubiera creído, antes de mi matrimonio, cuando vivía con papá y mamá, que algún día me vería obligada a alquilar habitaciones en mi casa. Pero mi marido atraviesa por circunstancias difíciles y ante estas debe callar todo sentimiento de delicadeza. Tiene usted razón, señora, le respondí. Los apuros de mi marido le agobian por el momento, continuó diciendo la pobre señora, y no sé si le será posible salir de ellos. Cuando yo vivía en casa con papá y mamá, no podía imaginar el sentido doloroso de la palabra apuro. No recuerdo a ciencia cierta si me dijo también que su marido había sido oficial de infantería de marina o si lo he inventado yo, pero estoy convencido actualmente, aunque no funde mi creencia en ningún hecho indudable, de que en su juventud debió servir en la marina. En el momento en que lo presento al lector, era corredor al servicio de diversas casas, pero por su mala suerte ganaba poco y hasta temo que nada. Si los acreedores de mi marido no quieren concederle nuevos plazos, continuó diciéndome la señora, ellos sufrirán las consecuencias porque cuanto antes acabe este estado de cosas será mejor. Tan difícil como extraer sangre de una piedra es que por el momento encuentren dinero en esta casa y si presentan demandas judiciales tendrán que cargar además con los gastos de los procesos. No he podido dilucidar jamás si mi prematura independencia hacía que la señora Micawber olvidase mi corta edad o si es que estaba tan imbuida en ese asunto que hubiese hablado de ello a los gemelos a falta de otra persona más a mano. Pero lo cierto es que el tema de esta primera conversación siguió siendo el de todas nuestras pláticas durante todo el tiempo que tuve el honor de conocerla. Pobre señora, he hecho todo lo posible por luchar contra la fortuna, me solía decir, y decía la verdad, no lo dudo. Sobre la puerta de la calle había colocada una gran placa de metal en la que estaban grabadas estas palabras: Colegio de Señoritas, dirigido por la señora Micawber. Pero ni una señorita recibió nunca educación en tal colegio, ni una vino a pretenderlo. Verdad es que tampoco vi que en la casa se hubiese hecho ningún preparativo para recibir a las que hubieran podido presentarse. Las únicas visitas que vi o de las que oí hablar en excesiva frecuencia eran las de los acreedores. Estos se presentaban a todas las horas del día y algunos de ellos eran verdaderamente terribles. Recuerdo, entre otros, un zapatero de cara mugrienta que se introducía en el patio a las 7 de la mañana y gritaba desde el pie de la escalera: «Vamos,
¿Aún no ha salido usted? Págueme. No se esconda que eso es una cobardía. Por nada del mundo cometería yo una villanía semejante. Págueme, págueme enseguida. Vamos ya. Al ver que sus insultos no obtenían contestación, la cólera le ahogaba y escupía las palabras tramposo y ladrón, que no lograban tampoco una respuesta. Cuando se convencía de la infructuosidad de sus insultos, salía de la casa, atravesaba la calle y situándose bajo las ventanas del segundo piso, en el que sabía muy bien que dormía el señor Micawber, continuaba vociferando como un energúmeno. En tales momentos el señor caía en la más espantosa desesperación, y hasta hubo un día, según supe por un grito estridente de su mujer, en que llegó a simular que se degollaba con una navaja de afeitar. Pero media hora después embetunaba sus zapatos con minucioso cuidado y salía a la calle tarareando una cancioncilla con su elegancia y dignidad de costumbre. Su mujer estaba dotada de igual flexibilidad de carácter. La vi ponerse muy enferma a las 3, porque habían venido un momento antes a cobrar los impuestos, y a las 4 comer con envidiable apetito chuletas de cordero empanadas, rociadas con sendos vasos de cerveza, habiendo tenido que empeñar 2 cucharillas de té para pagar ese gasto. Recuerdo que un día habían hecho un embargo en la casa y al regresar yo, contra mi costumbre, a las 6, la encontré desmayada, caída cerca de la chimenea, con uno de los gemelos en los brazos, como siempre, y con los cabellos medio arrancados, con lo que no fue óbice para que aquella misma noche estuviese más alegre que nunca, sentada ante el fuego de la cocina, con su chuleta de ternera, contándome grandezas de su papá, de su mamá y de las gentes a quienes recibían. Todas mis horas de ocio las pasaba yo con esta familia. Mi desayuno se componía de un panecillo que me costaba medio penique y de un vaso de leche. Otro panecillo y un pedazo de queso que me esperaban en el estante de un armario reservado para mi uso constituían mi cena. Y con todo, pese a mi parquedad, el desembolso abría horrible brecha en mi jornal de 6 u 8 chelines. El día lo pasaba en el almacén y con mi salario debía atender a mis necesidades de toda la semana. Desde el lunes por la mañana al sábado por la noche no recibía ni una advertencia, ni un consejo, ni un consuelo, ni socorros de ninguna especie. Admirará a nadie que, siendo tan niño y estando tan falto de experiencia, se diese a ciertas tentaciones. Me ocurría con harta frecuencia que, al ir por las mañanas al almacén, no podía resistir a la tentación de comprar pasteles de la víspera, que vendían a mitad de precio en una casa de comidas, condenándome a pasarme sin la del mediodía o a reducirla a un mísero panecillo o a un pedazo de pudín. Recuerdo bien de 2 tiendas donde vendían pudín, que frecuentaba alternativamente según el estado de mis fondos. Una estaba en un rincón de un patio oscuro detrás de la iglesia de San Martín y ha desaparecido ya. El pudín de esta tienda estaba hecho con pasas de Corinto de primera calidad, pero era muy caro, tanto que por un penique daban un trocito que no hubiera costado más que medio si la pasta hubiese sido menos exquisita. La otra tienda estaba en el Strand, en un sitio que después han reformado. En esta el pudín era más ordinario, algo pesado, con pasas enteras sembradas a grandes trechos, pero alimenticio y muy calentito a la hora de mi comida, que se me componía muchas veces de este único plato. Cuando comía de una manera normal, compraba un pan de medio penique y una salchicha o un plato de vaca guisada, que me costaba 4 peniques en una posada, o solía entrar también en un mísero cafetucho, situado enfrente del almacén, sobre cuya puerta pendía un cartelón que ostentaba un león con algún otro accesorio que he olvidado, y me hacía servir pan, queso y un vaso de cerveza. Recuerdo que una mañana llevé el pan de casa perfectamente envuelto en un trozo de papel, como si fuese un libro, y con aquel debajo del brazo me presenté en una fonda de Drury Lane, célebre por su vaca a la moda,
y pedí un platito de tan solicitado alimento. No sé lo que pensaría el mozo acerca de aquella criaturita que llegaba allí sola, pero sí tengo muy presente que, viéndome engullir mi ración, llamó a otro mozo para gozar juntos de tan poco común espectáculo. También sé que le di medio penique de propina y que hubiera deseado que lo rehusase. Me parece que nos concedían media hora para tomar el té. Cuando tenía suficiente dinero tomaba una taza de café y una rebanada de pan con manteca, y cuando en mis bolsillos no quedaba ni un penique me entretenía en contemplar una tienda de caza de la Fleet Street, y otras veces llegaba hasta el mercado de Covent Garden para hartarme de desear plátanos. Me gustaba también corretear por debajo de las arcadas misteriosas de los Adelphi. Recuerdo que una noche, al salir de allí, me encontré sin darme cuenta dentro de una taberna de la orilla del río, que tenía una terraza delante de la puerta en la que se disponían a bailar unos carboneros. No sé lo que estos pensarían al verme a mí. Era tan aniñado y tan pequeño aún para mi edad que muchas veces, cuando entraba en algún café donde no me conocían y pedía un vaso de cerveza para apagar la sed después de comer, vacilaban en servirme. Una tarde de verano entré en un café nuevo para mí y pregunté al dueño: ¿cuánto vale un vaso de la mejor cerveza que tenga? Debía ser una fecha extraordinaria, no sé cuál, tal vez mi cumpleaños. 2 peniques y medio, me contestó el dueño del café. Es el precio corriente de la cerveza de primera calidad. Pues entonces, dije sacando mi dinero, deme un vaso de la mejor y que haga mucha espuma. Me miró sonriendo de pies a cabeza por encima del mostrador y en vez de servirme la cerveza llamó a su mujer. Acudió ésta con la labor en la mano y se puso también a examinarme. Me parece estar viendo el cuadro que formábamos. El dueño del café en mangas de camisa apoyado sobre el mostrador, su mujer inclinándose para verme mejor, y yo, algo confuso, mirándolos desde el otro lado. Me hicieron muchas preguntas acerca de mi nombre, edad, modo de vivir. Quisieron saber qué hacía y cómo había llegado a Londres. Y yo, lo diré sin reparo, no queriendo comprometer a nadie, contesté con poca veracidad. Me sirvieron el vaso de cerveza, que no era de primera calidad, según creo, pero en cambio la dueña del café se inclinó sobre el mostrador y me devolvió mi dinero, besándome con grandes extremos de piedad y admiración.